Buenos y grandes días en este nuevo webinar que lanzamos desde Great Place to Work. Estoy con mi compañera Silvia. Hola a todos, muchísimas gracias por estar conectados y acompañarnos también en este ratito. Bueno, Silvia González es la responsable del ranking de Best Workplaces en el sector tecnológico y precisamente queremos hablar de uno de los grandes temas del sector tecnológico. Bueno, me voy a presentar, que al final es algo que siempre se me olvida a mí. Yo soy Pablo López, del equipo de marketing de Great Place to Work, y hoy tenemos esta sesión a la que hemos titulado Talento Fugaz. ¿Es posible fidelizar? Para hablar de uno de esos temas, igual más complicados dentro de lo que es el sector tecnológico, como es la fidelización del talento. Para ello, pues tenemos aquí a unos grandes invitados. Tenemos a Mariana Hernández y a Iñaki Hidalgo. Mariana Hernández es Head of Talent en DQS e Iñaki Hidalgo es director de People and Culture en Cívica. Muchas Hola. Gracias por estar hoy con nosotros aquí. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, para empezar y para dar un poquito de contexto, Mariana, Iñaki, igual si nos podéis contar un poquito de vosotros, de vuestras respectivas empresas. Pues Mariana. Venga, ¿empiezo yo? Venga. Bueno, pues soy Mariana Hernández, soy la responsable del área de talento en DQS. DQS somos una consultora tecnológica especialista en Microsoft, formamos parte del canal de partners. Tenemos especialistas en todas las áreas de solución de Microsoft y, bueno, somos casi 140 personas. Hemos prácticamente duplicado nuestro tamaño en los últimos 3 años. Os podéis imaginar la crisis que esto nos ha supuesto de pasar de ser 50 a 140. Y, bueno, pues al final somos un grupo de personas motivadas. Yo digo que somos como un equipo de alto rendimiento, especialistas en tecnología Microsoft y que nos dedicamos a dar lo mejor de nosotros mismos para abordar esos proyectos de transformación que los clientes nos demandan. Iñaki, tu turno. Muy bien, bueno, mi nombre es Iñaki Hidalgo, soy el director de People and Culture de Cívica, una empresa granadina del sector TIC, como decía Pablo, con una edad de unos 6 o 7 años en la que hemos crecido de orden de magnitud de Marian, alrededor de unas 200 personas en 2 años y medio. Somos una compañía de desarrollo de software en el cual acompañamos en un viaje al dato de aquellas empresas que nos contactan para poder organizar, resolver, tratar y mostrar esa información que tienen todas las compañías en sus servidores, en los cuales son datos que les ayudan luego a tomar decisiones. Mostramos cuadros de mando con esa información, se las organizamos para que puedan predecir, tomar decisiones y ver cuáles son las fotos de las compañías en cada una de ellas. Seguimos creciendo, seguimos avanzando. La mayoría de nuestra plantilla está en Granada, unas 160 personas, y el resto las tenemos repartidas por el mundo, más que el mundo, España, pero bueno, forma parte del mundo, con lo cual ahí están el resto de 140 personas. Y encantados de estar aquí con Marian y con Silvia y con Pablo para poder disfrutar de una charla seguro que muy constructiva. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y bueno, vamos a entrar ya en el meollo, si os parece bien. Porque bueno, sabemos que al final la atracción y fidelización de talento dentro del sector tecnológico, bueno, es un tema importante, relevante y sobre todo complicado dentro del sector. Y os queríamos plantear cómo se puede fidelizar a los diferentes perfiles que hay dentro del sector y por otro lado, por conversaciones que hemos tenido con diferentes empresas en el sector tecnológico, ¿realmente es posible fidelizar al talento o se va a ir? Vale, ¿Yo? ¿quieres empezar? Venga. ¿Sí? Bueno, yo empezaría por recomendar a la empresa que está pensando en fidelizar este talento, la tecnológica que está pensando en fidelizar, es si tiene el talento adecuado y que decida a qué equipo necesita fidelizar como core de esa organización, la que va a llevar a cabo la estrategia de negocio en los próximos años,
y que identifique muy bien qué personas van a ser imprescindibles en los proyectos, pero que por cultura, por motivación, por conocimiento, por los factores que se identifiquen, pues sabe que tendrán un corto recorrido dentro de la organización. Creo que esto es algo que las empresas las tecnológicas debemos asumir, fidelizar al 100% de la plantilla, te diría, y no sé si es políticamente correcto decirlo, te diría que no es ni sano, porque las personas tienen que tener inquietudes y no retenerlas en contra de su voluntad, sino que las personas que continúen en una organización sea porque tienen ese compromiso y la capacitación adecuada para hacerlo y se sientan bien trabajando en la empresa. Entonces, primero preguntarnos o ser consecuentes con el equipo que queremos fidelizar, porque sabemos que vamos a lograr el éxito con ellos, y en segundo lugar, por supuesto, ahí ya desplegar toda una estrategia de personas que ayude a que el bienestar de la persona, sobre todo porque somos empresas de servicios, pues esté en el centro de la estrategia, ¿no? Esta sería mi visión. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Marian. En Cívica, más que hablar de fidelizar, hablamos de enamorar. Cuando buscamos a la persona que quiera unirse a Cívica, o la persona busca a Cívica, a la cual quiere unirse a la compañía, la estrategia debe ser no solamente Cívica, debería ser el que tú quieras estar. Es decir, debemos de fomentar una estrategia, una política de soluciones, ideas, actividades en las cuales involucres al trabajador o trabajadora, a la persona trabajadora, en la cual fomentes un espacio, como decía Marian, cómodo y seguro, con un bienestar, y sea la persona la que elija estar en Cívica, o en cualquier empresa del sector TIC, claro. En ese aspecto, tratamos de hablar de enamorar, o a mí me gusta hablar de enamorar, por tratar de darle sentimiento a esa opción de querer que las personas estén en las compañías que decidan estar, y que las personas a su vez también lo hagan así, ¿no? Cuando consigues trasladar el mensaje o la estrategia a un sentimiento, a una emoción, a una pasión, al final te es más fácil que la persona conecte con la cultura de la compañía, o la cultura de la compañía se adapte a aquellas personas que forman parte de ella, ¿no? Es verdad que la cultura de la compañía es importante, porque al final, si la consigues crear desde una base importante e interesante que luego puedas expandir y extender al resto de personas, pudiera resultar más fácil que las personas quieren estar más tiempo en las empresas. Estoy completamente de acuerdo con Mario desde el punto de vista de ser políticamente incorrecto. El 100% de la estabilidad de una compañía creo que no es sano ni para una parte ni para la otra, pero hay que tratar de, efectivamente, de que la gente que esté en las compañías se quiera quedar y quiera estar mucho tiempo. Bien. Siguiendo en esta línea, Iñaki, Mariam, sobre todo siguiendo centrados en cómo esta propuesta de valor o estos beneficios, ¿no? Pueden ayudar o vincular y seguir motivando, ¿no? A nuestro talento. A menudo nos encontramos mucho con la reflexión de lista de la compra, ¿no? De beneficios. Carta a los Reyes. ¿no? Ir haciendo como el check. Venga, ya lo he comprado, ya lo he metido en el carrito. ¿Qué valor real creéis que tienen estos beneficios a la hora realmente de retener, de fidelizar al talento? Y sobre todo, si pensáis que puede ser un factor decisivo o simplemente solo un complemento. Pues me permito esta de hablar. Ahora mismo en las entrevistas que estamos teniendo, por ejemplo, de selección de personal, creo que aproximadamente el 70% de las personas que son entrevistadas, no en Cívica, sino en el sector, preguntan por un plan de bienestar. Preguntan cómo tratáis a los empleados, qué va a pasar conmigo, ya no solamente laboralmente, que yo espero, de hecho, que trabajar en una empresa voy a tener un desarrollo profesional medio o largo plazo, en el cual qué se espera de mí en los siguientes años, ¿no? Pero además de eso, la inquietud va un poquito más allá. Yo no quiero solamente desarrollarme profesionalmente, quiero que donde esté pues se me cuide, se tengan en cuenta mis necesidades, se tengan en cuenta ya no solo yo como tal, sino mi entorno. Y no hablo de mi entorno familiar y personal, sino también de mi entorno de equipo. Es decir, que el que yo esté aquí no sea solo hacer lo que sea que haga en esa empresa, sino que además
tenga un beneficio para mí, tenga un beneficio para mi familia, tenga un beneficio para quien me rodea e incluso, si vamos más allá, a la comunidad local. O sea, no quiero solamente que tú todo el dinero que ganes o dejes de ganar sea para ti, sino también se reinvierta en todo lo alrededor, ¿no? Entonces, es interesante que ese plan de beneficios o ese plan, esa estrategia definida de bienestar o como queramos llamarlo, se involucre a las personas, es decir, se defina con ellas, porque al final tú pudieras estar creando, como decías antes, la lista de la compra o la carta de los Reyes Magos y lo que estés haciendo, si no involucras a las personas, no valga para nada porque estás completamente creyendo lo que es mejor para ti sin contar con nadie más. Con lo cual, eso complica mucho más el enamorar a la persona y que esas personas participen de esa misma estrategia, ¿no? Por eso es tan importante últimamente y poco a poco creo que las personas que trabajamos en recursos humanos estamos consiguiendo es que en la estrategia de las compañías se incluya al departamento de personas a la hora de definirlas. Porque si no, lo que estás es obviando la parte más importante de la compañía. Me da igual si es inteligencia artificial, si estás trabajando en automoción, si es retail, si es un restaurante o un supermercado. Quien va a sacar el trabajo adelante, quien va a acompañar al resto, quien va a animar al resto, son las personas. Sin ellas no vas a conseguir nada. Pues mi visión sobre la política de beneficios es que tiene que ser adecuada tanto a la posición, y aquí hablamos de tecnología, porque si abrimos la conversación a otros sectores, pues obviamente el tono sería distinto, pero si buscara puntos en común, diría que tiene que ser adecuada a la posición que tiene que ocupar esa persona, cuáles van a ser sus funciones, puesto de trabajo en definitiva, y luego que tiene que ser adecuada también a las necesidades de la propia persona. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sector la propuesta de valor en cuanto a beneficios sociales, conciliación, teletrabajo, es muy homogénea dentro del canal, es decir, hay unos mínimos que prácticamente todas las tecnológicas cumplen, y a partir de ahí el sentido que cobra la propuesta de valor, una vez esos mínimos se entiende que son derechos adquiridos, porque cualquier empresa me lo va a dar, es con qué equipo de trabajo, que es un poco también a lo que se refiere Iñaki, en qué proyecto. Y aquí tengo que decir que he hecho un poco en falta cuando hace unos años las personas que entrevistábamos preguntaban incluso cuál era el propósito de la organización, cuál es la estrategia, hacia dónde os vais a dirigir. Esa conversación en el último año, año y medio, ha desaparecido en las entrevistas, a no ser que la iniciemos nosotros, como te interesa saber hacia dónde nos queremos dirigir como compañía, y se da el check de beneficios como logrado y la conversación ya se centra, por supuesto, en las condiciones objetivas, en el salario, horario y teletrabajo, y luego también en cuanto a qué tipo de proyecto, con qué equipo, cuál será mi posición, qué nivel de autonomía puedo tener, cuál es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que ha evolucionado hacia beneficio como derecho adquirido, podríamos decir. Aquí defiendo totalmente la propuesta de beneficios, aunque en otros sectores se pueda incluso frivolizar sobre si es que teletrabajamos o si es que tenemos fruta en la oficina. Obviamente, nadie se vendría a una empresa por tener fruta o no. Esto directamente es una estupidez, permitirme la expresión. Pero sí que es necesaria porque en el ámbito tecnológico o en consultoría, que es mi caso, los ciclos de proyecto, el servicio, tienen unos picos que muchas veces están fuera de los límites de bienestar o que consideraríamos de bienestar. Entonces es donde esa política de beneficios cobra todo el sentido, ¿no? Porque si no, echarías en falta el poder quedarte en casa o el poder dedicar ciertas horas fuera de lo que es el proyecto, pero dentro de tu jornada a otras tareas que te alivian o te rebajan un poco el nivel de estrés, que en el ámbito de la consultoría pues tiene unos picos muy bestias. Bueno, vamos a pasar a otro tema, y es esa construcción de la cultura dentro de lo que es la empresa.
que claro, al final hay perfiles muy diferentes a nivel demográfico. ¿Y eso cómo impactan esas diferentes generaciones en la cultura laboral? ¿Vosotros estáis viendo un cambio, pues, igual en cultura del esfuerzo o en la búsqueda de un alto rendimiento? ¿Y cómo gestionáis esas diferencias? Mira, yo empiezo con una anécdota. Yo llevo 5 años 25 años en tecnología, en el sector tecnológico, pero 5 años en DQS. Cuando yo inicié mis primeros pasos en DQS, no lo hice en el ámbito de los recursos humanos o del talento. Inicié en otras áreas, fui conociendo la organización y entonces dentro del ámbito del talento, la primera área que cayó en mi tejado fue la de captación. Por esto que comentas de la cultura, porque cuando dentro de la estrategia en su momento se definió que íbamos a crecer, era muy importante que personas se incorporaban a la empresa. Esto fue, por decirlo así, lo más importante más allá de las políticas que teníamos definidas o de la propuesta de valor o de beneficios. Es decir, identificar a las personas adecuadas que van a lograr cumplir esa estrategia de crecimiento con los estándares de calidad y de eficiencia y de productividad que necesitábamos para que tuviera éxito. Entonces, la cultura, en definitiva, por supuesto, tiene unos pilares fundamentales que están desde los inicios, pero creo que se van construyendo y consolidando a medida que el equipo va creciendo, las generaciones distintas se van incorporando, los factores externos nos van impactando, y factores externos hablamos de el talento fugaz, hablo de la rotación, hablo de las crisis económicas, hablo de las pandemias. Entonces aquí la cultura es donde realmente se pone en valor cuál es detrás de todas las decisiones que tomamos, qué criterios hay y en base a qué tomas esas decisiones. Eso creo que es lo que va marcando tu hoja de ruta y hace que la cultura sea consistente y que independientemente de lo que ocurra a tu alrededor, sea muy coherente a lo largo del tiempo y no te dejes llevar por las modas que en nuestro ámbito, Iñaki, todos los días nos están impactando con novedades en cuanto a cómo puedes hacer que tu equipo esté súper feliz. Y yo lo que necesito es que esté súper feliz, que esté capacitado, que esté comprometido, no solo que esté súper feliz. O sea, estará feliz si todo lo demás está bien. Exacto. ¿No? Pero primero trabajemos en todo lo demás, no directamente en ponerle el gimnasio, que está bien que lo tengamos, pero si todo lo demás no está bien, al gimnasio no va ni a ir. Entonces creo que la cultura pasa por qué personas incorporas en la compañía, qué decisiones tomas y en base a qué criterios, y que esos criterios sean muy consistentes para que te permita crecer a lo largo del tiempo. Sí, yo pues he empezado con un ejemplo, yo voy a empezar con una frase que en una conversación tuve hace mucho tiempo con una persona en un encuentro de personas de recursos humanos. Oye, ¿y cuál es la cultura de la compañía? Me pregunta, ¿cuál es la cultura de tu compañía? Digo, la cultura de la compañía es aquello que no se puede explicar. ¿Cómo es tu compañía? No sé, tío, pero está guapísima. Entonces, para llegar ahí, hay un recorrido y un trabajo que se puede explicar, obviamente, pero en aquel momento era como, no sé, pero yo estoy súper a gusto en la compañía porque tengo mi desarrollo profesional, tengo mi desarrollo personal, tengo mi compatibilidad, tengo mi conciliación, tengo todo eso. Bueno, pues ya estás explicando qué es tu cultura de la compañía, ¿no? Bueno, vale, y yo quería montar una compañía. ¿Cómo se hace? Es que la cultura no se hace, se nace con ella. Es decir, la compañía debe crecer con una serie de principios, lo que sean, en los cuales tú bases a partir de ahí la estrategia en la cual vas a definir el crecimiento de la compañía, hacia dónde te quieres orientar, con qué clientes quieres trabajar, con qué sectores no quieres trabajar, etcétera, etcétera, y ser consecuente con ella. Como decía Marian, por supuesto hay factores externos e internos que van definiendo la compañía, la cultura de la compañía. Y eso no es estático, que eso está así, creció hace 7 años y así lo hacemos. No. En esa cultura de la compañía, aceptando los agentes externos e internos que van sumando a esa compañía, pues no es lo mismo trabajar con unos clientes que otros, o como comentabais, trabajar con generaciones de diferente tipo, ¿no? No es lo mismo estar trabajando con una persona de
generación Baby Boom, que tiene una serie de, digamos, inquietudes, como con una generación X, una generación Z, que tiene completamente otras, ¿no? Entonces, al final, conforme la compañía va creciendo, tú vas adaptando esa compañía o esa cultura a esa realidad, pero sin perder, digamos, las bases que la conforman, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona con 50 o 60 años, que realmente lo que está buscando es una estabilidad, un poder encontrar una serie de cosas dentro de una compañía, a una persona de 25 o 30 años con la cual tiene completamente otras expectativas por parte de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y si, digamos, el otro día leía la noticia sobre Ben & Jerry's, como sabéis, los helados Ben & Jerry's los compró hace poco un consorcio mucho más grande, del cual no voy a decir el nombre, y Jerry, porque Ben & Jerry's, que son dos personas americanas que fundaron la compañía, una se llama Ben y otra se llama Jerry, Jerry ha vendido su parte de la compañía porque pensaba que los valores que estaba transmitiendo el holding que lo ha comprado no tienen nada que ver con la cultura con la cual nació la compañía, con lo cual no se identifica con ellos y ha dicho, vendo mi parte y me largo, ¿no? Bueno, pues eso es consecuente con las acciones que tienes en la compañía y con las acciones que haces en la compañía y cómo manejas la cultura en el día a día, ¿no? Desde luego, sin duda. Bien, vamos a pasar a otro de los bloques y vamos a, cómo no, a nombrar a la IA, a la inteligencia artificial y sobre todo el papel tan relevante que puede estar teniendo ahora mismo en el desarrollo profesional de nuestro talento interno, ¿no? ¿Creéis que de alguna manera la llegada de la IA está cambiando la formación, el desarrollo de los nuevos profesionales? Y sobre todo, nos gustaría también conocer vuestra perspectiva de qué habilidades serán clave para el futuro inmediato. ¿Qué consideréis? Oye, el talento, mi talento en Cívica tiene que tener, o en DQS tiene que tener esto, porque es clave. Clave para mi negocio, clave para la organización. El no acompañar o estar al lado de la IA sería estúpido. Me refiero, es un hecho que está ahí. Otra cosa es que pensemos que la IA se va a encargar de hacer el trabajo de los demás, que lo dudo bastante. Que hay que estar con ella y usarla, bien. Que hay que saber usarla para sacar el máximo provecho, también. En ningún momento, por lo menos desde el punto de vista de recursos humanos, creo que la IA nos vaya a suplantar algún tipo de posición, algún tipo de trabajo para que sea resuelto por ella. Nosotros ya estuvimos en una charla en la Fredcom, donde hubo una persona que presentó su empresa y decía que el 90% de su trabajo lo hacía la IA. Es una empresa de desarrollo que se encargaba de programar, etcétera, etcétera. Bueno, yo no creo que sea el caso, por lo menos en los departamentos de personas, precisamente por ese mismo nombre, ¿no? A partir de ahí, es tu aliado. Creo que mejora la vida de los demás. Creo que es una especie... El otro día hablábamos también de si era un junior o era un semi-senior o un senior o una persona con muchos conocimientos. Creo que es una persona, no es un junior, creo que es una persona senior en la cual termina aportando un valor diferencial siempre que quieras usarla, porque al final no tienes por qué hacer uso de ella, ¿no? A partir de ahí, ¿qué perfiles y qué habilidades tienes que tener? Bueno, creo que el sentido común es una de ellas y a partir de ahí puedas ir lanzando el buen uso de ella en tu propio provecho, en el provecho de la compañía para hacerte mejor. No en ningún caso para sustituir a nadie, la verdad. Pues yo creo que es una área que sin duda las personas que trabajamos en tecnología tenemos que seguir explorando, porque lo más importante es saber dónde te puede ayudar, dónde puede ser eficaz. Y si no te das este tiempo de exploración, pues quizás puedas estar llevando a cabo tareas que la IA podría ser más eficaz que tú o automatizar con la IA y poderle dedicar tiempo a otro tipo de tareas. Entonces creo que hay una parte de exploración y de colaboración y de puesta en común y de comunidad que es súper importante. Sí que es cierto que a nivel organizacional la recomendación siempre es que se tenga muy controlado el dato, ¿no? Que haya un perímetro de seguridad ahí y que las empresas tengan la certeza de que las personas van a trabajar con IA, simplemente que tenemos que intentar que esas aplicaciones estén gestionadas por la organización
sobre todo para luego no tener imprevistos no deseados. Y yo creo que es un valor diferencial a todos los niveles, tanto a nivel de productividad como el valor que le puedas ofrecer al cliente cuando hablas de tus soluciones tecnológicas. El otro día comentábamos que no tiene sentido hablar de una implementación de ERP, sino que ya estamos hablando de que los usuarios van a gestionar sus transacciones con IA y detrás habrá un ERP que estará haciendo el trabajo, ¿no? Pero que está embebido en nuestro día a día como resumen que hay que seguir explorando, desde luego desde un punto de vista ética, buenas prácticas y con una gobernanza. Creo que esto es muy importante y es un tema de concienciación y que viene para ofrecer un valor diferencial a todas aquellas tareas en las cuales la persona no aporta ningún tipo de valor y sin embargo la IA nos puede resolver. Eso sí, yo creo que a nosotros, a las personas, esto no nos tiene que acomodar ni nos tiene que limitar nuestra capacidad de pensar, de pensamiento, pensar a nivel de pensamiento crítico, a nivel de resolución de problemas. Este para mí es el riesgo, la parte más de acomodación. Yo antes para resolver un problema, o lo que hablábamos de las matemáticas siempre, ¿no? La formulación en matemáticas es fundamental para que tu mente trabaje en distintas hipótesis y en cómo llego a la solución de un problema, ¿no? Esto, la IA puede hacer que se merme un poco esta capacidad porque te da una solución que te puede parecer adecuada haciendo así, prácticamente así, ¿no? Mientras que antes tenías que llegar tú a ese itinerario y cómo resolver. Este es el riesgo desde el punto de vista de personas que creo que deberíamos ser conscientes, ¿no? Que no nos acomodemos y que sí automatizamos todo lo posible porque no me aporta ningún tipo de valor, pero que mi mente siga creando, construyendo y resolviendo problemas, sobre todo cuando hablamos de personas. Y sobre eso que comentas de que las personas se puedan acomodar, hay una inquietud que tengo y es en los perfiles más junior, porque al final las IAs al final lo que hacen es ejecutar y tú pues le tienes que dar los comandos, las órdenes de lo que quieres, ¿no? Y bueno, tradicionalmente las personas hemos aprendido siempre ejecutando, ¿no? ¿Vosotros estáis notando en los perfiles junior que igual se puedan acomodar o al contrario, la inteligencia artificial les está ayudando, bueno, a encontrar las soluciones a los problemas que se encuentran de forma más rápida y aprender de ello igualmente? Yo insisto en que la tienes que utilizar de una manera adecuada y no tiene que limitar tu capacidad de aprender por comodidad. Y el ejemplo del junior. Yo estoy en una reunión y me puedo acompañar de la IA para que tome las notas de la reunión, me haga esa transcripción y me aporte luego un resumen o los puntos de acción. Desde luego, me puedo apoyar, pero que la IA tome decisiones en mi nombre sin tener todo el contexto que yo debo tener para tomar decisiones, sobre todo cuando hablamos de proyectos en empresas, donde al final, como decía Iñaki, ellos ayudan a las empresas a tomar decisiones basados en los datos, ¿no? Pues desde luego la IA me va a ayudar con una automatización brutal desde el ámbito técnico, pero la conversación de negocio con mi cliente, de cómo vas a analizar tus ventas, los recursos humanos, qué indicadores, eso es una conversación diría que de personas, si me permitís la expresión. Entonces el junior tiene que, como en cualquier ámbito deportivo, trabajar primero la disciplina, la técnica y aprender cómo es el proceso y luego apoyarme en las herramientas, no solo de inteligencia artificial, sino las que están en nuestra productividad en el día a día, igual que un compañero, para ser mejor o para ser más eficiente, para mejorar mi productividad, pero no coger el camino rápido o el más corto, porque no siempre es el más eficaz. Y piensa que los juniors es cuando se incorporan en las empresas cuando están
consolidando su conocimiento, están empezando a establecer las bases del profesional que va a ser el día de mañana. Esto no lo puedes ceder a la IA, sino que tiene que ser un aprendizaje basado en las personas y ayudado o acompañado con la inteligencia artificial. Pero no quiero que haga mi trabajo porque si no yo no aprendo a hacerlo. Claro, sí, sí. Partiendo de la base de que la IA ha venido para quedarse y que es una herramienta que te puede ayudar en tu día a día y que debemos de asegurarnos de una incorporación adecuada al día a día de la compañía, está claro que las compañías deben de elaborar un plan de uso, de aceptación y de trabajo con la IA en las compañías. Y además, dependiendo del puesto el cual se define ese plan, tendrá que ser de una manera o de otra. No es lo mismo que la IA pueda ser aprovechada por un departamento de recursos humanos o de personas para ciertas automatizaciones, como decía Mariam, porque es verdad que de repente si tienes a 500 empleados y tienes un informe de 15.000 columnas, está claro que la IA te va a ayudar a sacar un resumen, sacar las estadísticas, las principales Sin duda, claro. de gráficos y con eso tú tomas las decisiones, ¿no? Pero lo que no puede la IA es redactarte un contrato para poder ofrecérselo o una cláusula de confidencialidad para poder ofrecérselo a cualquiera de las personas con las que colabores. Con lo cual, creo que un plan de gobernanza y un plan estratégico del uso o de la adaptación de la IA en las compañías debería ser condición sine qua non para poder, primero, hacer un uso profesional adecuado, como decía Marian, y un uso ético, de establecer los límites del uso de la IA desde el punto de vista de la ética, ¿no? Y debe ser una herramienta que no podemos obviar y, hablando de los juniors, debe ser una herramienta de apoyo, no la principal, de aprendizaje. Porque si no, al final, si nos estamos, o ellos están, digamos, acomodando, como decía antes María, me gusta mucho la palabra, a la hora de aprender de una manera de, bueno, esto me da la IA, me cambio un par de comas, un par de puntos, pongo las comidas donde hacía falta, ya tengo el código para... Bueno, pues significará que dentro de 2 años seguirás donde estás y no vas a tener un desarrollo profesional donde tú quieres llegar. Con lo cual, las compañías deberían establecer, pero estoy hablando de las compañías, estoy hablando de un sector retail, desde un hotel, pasando por un restaurante, si me apuras, a los niveles que requiera cada compañía. No te estoy diciendo que un restaurante tenga un CPD con 250.000 terabytes de espacio para almacenar. No, no. Pequeñas automatizaciones o pequeños mecanismos que ayuden al día a día a mejorar y a ser más eficientes y a poder dedicar a las personas a tareas mucho más interesantes. Por ejemplo, una cadena de restaurantes muy famosa dentro de Madrid, se están instaurando pequeños robots para repartir la comida. Desde cocina se le indica dónde poner la comida. Pues los empleados, cuando se les contó el ejemplo, dije, es que no vas a echar, es que verás tú, van a sobrar camareros. No te equivoques. Lo que yo quiero es que tú aportes valor desde otro punto de vista. Yo quiero que tú dediques más tiempo, a lo mejor a hablar con el cliente, o a lo mejor a pensar en ideas para mejorar X producto, o a darte cuenta de, no sé, cualquier otra cosa, mientras el robot se encarga de entregar un plato que tú con per se no aportas ningún valor, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una manera de incluir la IA o la tecnología dentro de las compañías en nuestro sector. Vamos un poquito más allá porque nos va a ayudar a un montón de otras cosas, pero creo que es inevitable el que no se siente en la estrategia de la compañía haya un sector o un apartado de uso de la IA y se establezcan unos planes para, bueno, cómo implementarla y cómo usarla para asegurarnos de que se usa adecuadamente y que sobre todo mejora ciertos procesos que puedan mejorar en la compañía, en las compañías. Aquí, Pablo, por añadir un tema y hilarlo con el tema que hablábamos de las distintas generaciones también a los que conforman la cultura de la organización. Aquí el reto de las empresas es que piensa que se vienen como juniors personas que vienen de estudiar un doble grado, un posgrado, que hablan 2 idiomas. O sea, no les puedes decir que no tienen cultura del esfuerzo, porque se llevan dejando la vida estudiando o buscando la vida o trabajando y estudiando para pagarse los estudios. Es decir, no vienen de estar tumbados en el sofá, que muchas veces es como la impresión de la generación, ¿no? Que está todo el día en el móvil. No, perdona, tenemos una generación sobrecualificada. Es una maravilla. Pero el reto es que en el ámbito quizás de la educación
la aplicación de la IA está menos acotada, supervisada, controlada. Entonces, cuando llegan a una organización, aquí desde la gobernanza del dato, como decíamos, hasta qué uso adecuado le das y qué le cedes y qué te tienes que quedar tú porque forma parte del aprendizaje, es el reto. Si no controlamos esto, el riesgo que puede ocurrir es que las personas con menos experiencia, por lo tanto, con menos conocimiento y que necesitan más el conocimiento de la IA, sobre todo la IA generativa que te puede hablar casi de cualquier cosa, como si fuera un experto, pueden adoptar ese conocimiento y con unas bases equivocadas. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad desde este cambio generacional de personas que hemos aprendido porque somos de otra generación, venimos de otra escuela con otras herramientas de aprendizaje, tenemos que poner un sentido común distinto al que estas generaciones traen de serie para encontrar el equilibrio. Yo no tengo ni más ni menos reto que una persona que tiene 20 años menos que yo. Simplemente que mi apreciación o mi manera de adoptar la IA seguramente va a llevar un ritmo y un sentido de la responsabilidad distinto, solo por el hecho de haber vivido otra experiencia que ellos no tienen. Entonces aquí hacer un llamamiento a la responsabilidad de las empresas en cuanto a que eduquemos muy bien sobre el uso de la inteligencia artificial y sin duda abrazarla, sin matices. Claro, en ese plan que hablábamos antes, seguramente una de las patas es la formación y el saber, el hacerle a los demás aprender a usar lo que para unos está completamente a años luz. Y pues a mi madre para ponerse la IA, pues obviamente necesitará unos pasos diferentes a los chavales de 25 o 30 años que vienen. O sea, dentro de las patas de ese plan estratégico de inteligencia artificial en las compañías, esa está clara, la convivencia de varias generaciones a la hora de poder aprovechar la herramienta de la mejor manera. Y nosotros somos jóvenes, María. Estamos hechos unos chavales. Tal cual. Y no sé si nos estamos comiendo todo el tiempo del webinario con Vamos a ir pasando a la siguiente pregunta. Venga, que ya va a ser la última. Sí. Yo sí que quería comentar, Marian, sobre lo que has dicho, y es que lo que estamos viviendo ahora con las inteligencias artificiales a mí me recuerda un poco desde la perspectiva del marketing y la comunicación a lo que vivimos en su momento con las redes sociales, que llegan y parece que arrasan con todo, con la forma de comunicar. Y, bueno, al final tuvimos que aprender a qué cosas hay que comunicar, qué cosas sí, qué cosas no, y cómo hacerlo. Y, bueno, imagino que con la inteligencia artificial al final estamos un poquito en ese proceso. Pero por seguir avanzando en temas, os quería plantear también. Bueno, al final el sector tecnológico es un sector, bueno, podemos decir que nos va mal. Es un sector que va bien, que va creciendo, va ganando dinero. Va bien, pero Iñaki y yo vamos fastidiados de salud en ciertos momentos del año. No sé por qué lo dices, no. Y bueno, esto lógicamente atrae miradas y atrae muchas personas que desean, bueno, participar de este sector. Bueno, no sé si podríamos decir que es pasión que se descubre por el camino o es interés. ¿Qué es lo que estáis viviendo vosotros en, bueno, ese talento que trata de, bueno, de participar del sector? Pues voy a empezar con un ejemplo de vida, además, porque yo cuando terminé la carrera, cuando terminé Bubico, he dicho que era joven, somos jóvenes, pero para Bubico está aquí al lado, es casi nada. Hice la selectividad, mi intención era estudiar informática, yo quería hacer la ingeniería informática, porque me gustaba la informática, ¿no? En aquella época, que salieron los primeros ordenadores, pero en ese caso, pues en un momento no me dio la nota, ¿no? Terminé haciendo filología inglés, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay una mezcla a la pregunta que he acabado de director de recursos de people, de personas en una tecnología, que es un poco el sector que realmente a mí más me apasiona, ¿no? Con lo cual, bien, porque he conseguido conjugar las personas y la tecnología, con lo cual estoy contento donde estoy. Un poco a lo que contesta tu pregunta es, creo que en un momento la tecnología no era el principal punto para poder empezar a una vida profesional, porque en su momento pues no estaba en vogue, pero es verdad que los últimos 10, 15 años ha sido
un boom. Ha sido el crecimiento de las tecnologías y el uso de las tecnologías, las redes sociales, como comentaban, los dispositivos portátiles, los móviles, las tablets, etcétera, etcétera. Todo eso ha crecido tanto que ha habido un cambio de chip. La gente se ha sentido atraída. Es decir, creo que poco a poco he dicho, pues yo quiero participar de eso. O sea, me gustaría montar una página web, me gustaría montar la aplicación X del móvil, me gustaría trabajar con Microsoft y poder llegar y evolucionar o desarrollar esas herramientas. Es decir, es como está tan en nuestras vidas que te gustaría ser un poco partícipe. También es verdad que hay un boom. Y parece que en cuanto tú estudies informática, FP o ingeniería, al día siguiente tienes curro. En muchos casos es verdad, en otros muchos no tanto, ¿no? Porque hay muchas veces tecnológicas en las cuales los conocimientos específicos son requeridos para poder ejercer el trabajo que no has podido hacer o conocer durante una carrera, ¿no? Entonces, a tu pregunta creo que hay un boom, pero no es solamente por el que el sector está creciendo mucho y de aquí a los próximos años hay 40.000 estudios que dicen que va a hacer falta 40.000 consultores informáticos y ingenieros informáticos para poder desarrollar todo lo que se espera del mercado. Pero creo que también es un poco el querer participar de ese camino de, oye, pues esta tablet no sé cuánto, este programa de no sé qué, o esta página web que, decir, yo estaba ahí, ¿no? No sé si es la percepción que tiene Marian al respecto. Pues mira, es un enfoque muy chulo. No lo había visto desde ese punto de vista, Iñaki, porque sí que es cierto que implicarnos en lo que está en nuestro día a día, pues al final es querer ser partícipes del mañana, ¿no? Exacto. Sin duda. Yo aquí hablaría también de no confundir, o sea, identificar muy bien a la persona con qué motivación Exacto. viene. Entonces, si es con una motivación de empleabilidad, de crecimiento, de bienestar y tienes una esencia innovadora, es un perfil innovador, sin duda tu motivación va a multiplicar y sin duda tu curva de aprendizaje va a ser muy rápida. Pero efectivamente tengo que reconocer que últimamente tenemos algunos, vamos a decir, errores de contratación, porque nuestros procesos pues, son 100% humanos y hemos llegado a confundir esta motivación con realmente tú por qué te metes en este sector, ¿no? Y aquí hay un intrusismo que no sé si clasificarlo así, pero al final yo considero que es un intrusismo de personas que vienen al sector con un reclamo de beneficios, de salario y de, entre comillas, bienestar, porque vienen de otros sectores donde la motivación es equivocada. O sea, aquí se trabaja mucho, es una continua formación, las habilidades no las llegas a desarrollar nunca a la velocidad que desarrollas tu conocimiento, porque no. Y tienes que pensarte muy bien por qué meter un pie en el ámbito tecnológico y si vienes solo por esa propuesta de valor o por ese salario competitivo, que siempre está por encima del convenio, pues tienes un problema, porque al final lo que cuenta es que aquí estamos 8, 9 horas al día, es mucho tiempo de nuestra vida para hacer algo que no te apasiona y no te gusta. Desde luego tienes que tener un salario digno y unas condiciones dignas y lo necesitas para vivir, pero es que es el 80% de nuestra vida trabajando como para meterte en algo que no te gusta, con gente con la que no te cae bien, además encerrado en tu casa, si estás en un concepto 100% teletrabajo, apoyándote en la IA porque no tienes ni idea de lo que te están pidiendo y intentas resolver los problemas de aquellas maneras, acabas frustrado, cobrando un dineral a veces, porque el equipo de turno todavía no se ha dado cuenta y luego te pegas unos batacazos importantes. Yo aquí me he encontrado últimamente el concepto de jaula de oro. ¿Sabes? Esta gente que ha crecido mucho por la necesidad de contratación tan bestia que hay porque hay un proyecto que paga un salario X y que luego se ha dado cuenta que se ha acabado un pozo bastante hondo. Entonces, oye, aquí nos lo pasamos bien. La diversión la llevamos por bandera, desde luego, pero también te digo, somos muestra de compromiso, de profesionalidad, de seriedad, de unos términos de calidad y el ritmo de evolución es tan rápido que o esto te gusta o te quedas obsoleto en el minuto
5 de partido. Por lo menos en tecnología Microsoft, ¿eh? Sí. Está claro que hay casos de todo. El otro día se nos presentó un caso solo para ver justo un poco la parte que Marian estaba explicando, ¿no? De, coño, pues sabes que hay trabajo, pues estudias, es una necesidad y sabes que vas a encontrar. Entonces se nos presentó una persona que tiene 40 y pico años, ha estado trabajando en la construcción mucho tiempo, reventó, no podía más, 2 hijos, una mujer, se ha reciclado, hizo un módulo de FP 2 años y sin darse cuenta de que le gustaba, lo estudió y está flipando, y está encantado, Feliz. está con una energía, con una motivación. Exacto, pero él se metió porque le dijeron, ahí vas a encontrar curso seguro, y empezaba como tú decías, ¿no, Marian? De, me meto aquí porque tengo necesidad, lo que hablábamos de intrusismo, de repente se te cuelan 2 o 3 que te cuentan la historia, te la crees y vas para adentro, y este hombre es pura fuerza. Llega, entra y arrastra a los 5 o 6 que están medio parados consultando a ChatGPT cómo se hace el código que le han pedido y se dan cuenta de que, hostia, pues efectivamente, entró por una necesidad, pero se ha dado cuenta que le gusta. Al final es un poco lo que dices, un poco de actitud, de motivación y de ganas. Al final, qué bueno. Yo añadiría, y ya para terminar, si os parece, Marian, Iñaki, me uno a una frase que estabas diciendo de somos alegres porque lo llevamos por bandera, somos también muy comprometidos con los proyectos que llevamos, pero es que además sois los mejores para trabajar en sector tecnológico de la primera edición de nuestro ranking y estáis siendo elegibles a la segunda. O sea, es que hay que añadir aún más. Yo creo que todo lo que habéis comentado refleja claramente el ADN de las compañías, que sois excelentes, que sois referentes, ¿no? Y que esta frase que está tan manida, ¿no? De poner a las personas en el centro, ya, pero es que es cierto. Es que es lo que hacéis y lo hacéis muy bien. Es que hacemos servicios. Eso es, o sea, lo hacéis muy bien. Así que, por mi parte, no mucho más. Muchísimas gracias por compartir este rato, por compartir vuestra experiencia, vuestra percepción tan interesante, ¿no? en este punto. Y no sé, Pablo, si quieres añadir algo más tú también. Nada, que por mi parte ha sido un placer. Continuaremos con estos webinars y seguro que en algún otro os engañamos de nuevo, Marian, Iñaki, para que participéis y bueno, nos vemos muy deis pronto. Vuestras perspectivas, que siempre es un placer. Encantadísima de la vida. Yo con Iñaki, donde queráis. Claro que sí. Donde sea. Muy bien. Buena tarde. Chao, chicos. Beso. Chao, Marian. Chao. Un abrazo a todos. Buen día. Chao, chao.